Muy bien, mis queridos estudiantes, aquí estoy a pedido de su profesor que me pidió que le hiciera ejercicio de malla, que le explicara cómo se hicieran las mallas. Parece que está medio enojado el hombre con ustedes, ¿eh? Porque era un trabajo de investigación. Joven, si usted le dan un trabajo de investigación, entienda, tiene libros de partida, miles de libros que están en internet. Tiene un profesor que le enseña en YouTube más bien que uno. Y a preguntarle a otros profesores, qué aberración más inhumana de ustedes, oye, por Dios. Bueno, así mismo es como lo va a evaluar también parece. Qué bueno. Ya, veamos entonces qué tan difícil es la malla. Difícil, todo se complica en la alumna siempre. La malla, ahí vemos. La malla es un cajoncito, es un circuito cerrado. Es ese cajoncito y ese cajoncito, un circuito cerrado. A eso corresponde una malla. Ve usted la definición de malla, yo le voy a enseñar a hacer estos ejercicios nomás. Pero así, rápidamente, es un circuito cerrado. Quizá tiene una definición más coloquial, pero es un circuito cerrado. ¿Cuántos circuitos cerrados hay en este ejercicio? 2. Ese cajoncito, por decirlo así, y ese otro cajoncito, por decirlo así. Pues bien, nos piden calcular la corriente IX. Aquí nos dibujan una corriente que va a pasar por la resistencia de 4 ohms. Y hay que calcularla por el método de mallas. Hay varios métodos de mallas. Yo le voy a enseñar 2. Deberíamos analizarlo, pero debido al tiempo no vamos a analizarlas por las leyes de Kirchhoff. Es de ahí donde nace la malla, del análisis de las tensiones por Kirchhoff. Pero la vamos a hacer corta, como dice el estudiante, porque eso le importa, que le enseñen. Y después cambia una resistencia, no tiene idea cómo hacerlo porque no piensa. Agarre su cabecita, muévala un poco para mover ese maní que tiene dentro. Y empieza a pensar, hombre, piense. Ya está. Entonces, usted, en internet va a ver otras cosas. Sé que ya ni siquiera vio en internet. En los cuadernos menos, en los libros, no. Ve, haga lo que yo le digo. Porque después va a ver, para perjudicarlo a uno, usted va a ver y va a decir, ay, ¿cómo me enseñó que la malla era para el otro lado? Haga lo que le digo porque hay hartas formas de sacarlo por mallas. Primero, regla número 1, anote en su cuaderno. Nurse, dese los mismos sentidos de corriente en las mallas. Yo me di ese sentido horario que va recorriendo la corriente, la llamé corriente 1. 1, porque son 2 mallas, 1 y 2. 2 circuitos cerrados, 1 y 2. A este, el mismo sentido horario, corriente 2. Listo. Y 1 y 2. Porque por mallas tenemos que calcular eso. Después por ecuaciones de nudo vamos a calcular eso. Ya le voy a explicar. Pero para resolver eso por mallas, primero, identificar cuántas son. 1, 2. Después vamos a hacer de 3, por NERS. Y 1 y 2. Llevan el mismo sentido de corriente. ¿Cómo resuelvo ahora? Arme usted su ecuación. Ponga ahí malla 1 o I1 si usted quiere. Orden. El orden los va a llevar al éxito en este tipo de ejercicios. El desorden los va a llevar al fracaso, claramente. I1. Entonces vamos, mire, vamos a partir desde esa fuente. Esa fuente tiene el mismo, es una fuente de tensión. Todas son fuentes de tensión. Lleva el mismo sentido que lleva la corriente que yo le di. Así en sentido horario. Esa va hacia arriba. Sentido horario también va a agarrar. Entonces van a ser 2 volts. ¿Por qué 2 volts? Porque me dice que son 2 volts esa fuente. Y lleva el mismo sentido horario que yo le di a mi malla. Eso es arbitrario. Si quiere dárselo para el otro, se lo da, pero denle a las dos el mismo sentido. Luego, aquí es importante que usted sepa algo. La caída de tensión que se genera en una resistencia va en contra del sentido de la corriente. O sea, si la corriente lleva sentido horario o va hacia allá, en este caso, ahí va mi corriente, la tensión que se genera es en el otro sentido. Así. Eso es. Entonces va a ser menos I1 por 2 ohms. ¿Por qué menos? Porque el voltaje, la caída de tensión que se genera es en contra. Si usted se fija,
Corriente por resistencia es voltaje. Voltaje. Lo dejamos desglosado como corriente por resistencia porque tenemos que calcular corrientes. Si no, sería fácil dejarlo como voltaje. Pero lamentablemente cuando veamos hay una corriente, una resistencia, hay que dejarlo expresado como corriente y resistencia. Y va en contra ese voltaje. Va en contra. Por eso es negativo. ¿Ve? Ese voltaje va hacia allá. Se encuentra con el otro que yo medí que era positivo debido al sentido de la corriente que lleva I1. Luego, ¿cómo va ese sentido de voltaje en esa fuente? Va a favor de lo que nosotros dijimos, sentido horario. Más 4 volts. Y aquí hay que poner ojo. ¿Cuánto vale esa resistencia? 4 ohms. Voy a poner aquí 4 ohms. La voy a multiplicar por las corrientes existentes que pasan ahí en esa parte. Va a ser I1. Si estamos analizando la malla I1, va a ser I1. I1 positivo. Menos I2. Fíjese que aquí va a correr una corriente I1 y aquí va a pasar la corriente I2. Fíjese. Aquí va a entrar la corriente I1 según el sentido que yo medí de la malla I1. Y aquí va en contraparte la corriente I2. Por eso se restan. Porque una va para abajo y la otra va para arriba. ¿Ah? Entonces va a ser I1 menos I2. ¿Por qué I1 va a ser positiva? Porque nos vamos a dar, ¿cierto? Cuando estamos analizando la malla I1, I1 va a ser positiva. Después cuando analicemos la malla I2, I2 va a ser positiva. Y eso lo va a lograr usted con experiencia, haciendo ejercicios nada más. Ya, entonces I1 baja menos I2. O sea, esa resistencia por ley de Ohm multiplica esas dos corrientes, porque está al medio. Eso está en conflicto, por eso nos piden calcular Ix, porque está en conflicto y tiene dos corrientes, I1 y I2. En cambio, desde ese punto, si usted se fija, hasta ese punto aquí se desparrama en eso. Pero de aquí para allá es un circuito serie. Claro, por eso estoy calculando las corrientes por la resistencia. I1, ¿sí se fija? I1 por 2 ohm. Ahora vamos a calcular I1 por 2 ohm también, que vale eso. Entonces, pero aquí 4 ohm tiene dos corrientes que se van a restar y que ahí está la resta. Esto es, recuerde, voltaje. Corriente por resistencia es voltaje por ley de Ohm. Pero se presenta como corriente por resistencia porque la corriente es la que debemos despejar. No como voltaje porque tendríamos un valor y no vamos a llegar a nada. Ahora la pregunta del millón, ¿es positivo o es negativo? ¿Cómo le dije yo que va el voltaje en la caída de tensión que se genera? Si la corriente viene en sentido horario, sí, esa es nuestra corriente. Entonces en la resistencia el voltaje va en contra de la resistencia, va a ser negativo. ¿Ve? Luego, ¿qué va a pasar? ¿Por dónde va a venir mi corriente? Va a venir por esa I2. Va a ser también menos, porque la caída de tensión que se genera va en contra de la corriente. Menos I1 por 2 ohm. Y todo eso es igual a 0. ¿Listo? Ahí está nuestra primera malla. Usted resuelva eso, usted debería resolver eso es de primero medio. Se lo voy a resolver aquí para que no quede con la duda. Usted, entonces, 2 volts más 4 volts son 6 volts. Menos I1 por 2 ohm. Menos S se multiplica cada término, pues hombre, está multiplicando el paréntesis. Menos 4 ohm por I1 es menos 4 ohm por I1. Menos 4 ohm por menos I2, menos por menos, más 4 ohm por I2. Y este que está solito es menos 2 ohm por I1, igual a 0. Los di vuelta ahí para que quedaran todos los ohms a un lado y los I1 y las corrientes al otro lado. Es lo mismo, no se confunde, una multiplicación, pues, hombre. Ya, 6 volts, quedan los 6 volts ahí. ¿Qué pasa con los I1? Juntemos los I1. Ahí hay un I1, ahí hay un I1 y aquí hay un I1. Menos 2 I1, menos 4 I1, menos 2 I1. ¿Cuánto es eso? 4, 5, 6, 7, 8. Menos 8 ohm por I1. Da lo mismo si el I1 lo coloco adelante o atrás, es una multiplicación, no se pone con eso. Más ese que queda solo, 4 ohm por I2. Igual a 0.
Listo. Ordenemos la ecuación si usted quiere. Va a ser menos 8 ohm por I1 más 4 ohm por I2. Ese lo traemos para acá, el 6, que es un solito. Menos 6 volts. Y ahí tiene su ecuación lista para armar. Como los voltajes están en volt y las resistencias están en ohm, entonces el resultado, si yo llego a despejar, la corriente va a estar en amper, porque es la unidad. Entonces lo voy a eliminar aquí el amper para cuando hagamos la ecuación. 8 y 1 me va a quedar, más 4 y 2 es igual a 6. Esa es mi ecuación, pues señor. Guárdela ahí, porque esa es la ecuación de la malla 1, la malla I1 o la malla 1, como usted quiera llamarla. Ahí está hecha la ecuación. Esto, hasta aquí, está la parte de electricidad o electrónica. El análisis de corrientocircuito aquí. De aquí para abajo es pura matemática nomás. Y de primero medio, usted debería saberla, de octavo, primero medio. Bueno, guarde esa ecuación porque voy a borrar la pizarra y vamos a armar la ecuación de la malla I2. Después juntamos las ecuaciones, llegamos al resultado y vemos cómo resuelve. Ahí estamos entonces. Ahora vamos a analizar la malla 2 o I2, como usted quiera llamarla. Yo prefiero llamarla la malla I2 porque es donde está la corriente I2. Malla entonces I2. 2 puntos subrayo. Ya, no empecemos por aquí porque eso está complicado. Ese es el punto en conflicto donde están las dos corrientes. Empecemos por aquí por la fuente. La fuente, mire, lleva sentido contrario a donde yo medí la corriente I2. Recuerda que las dos tienen que tener el mismo sentido según mi método. Hay otro método que dice que sea diferente, al final va a llegar a lo mismo. Ya, entonces va en contra, serían menos 2 volts, pues. Seguimos aquí, recuerde que la voltaje, perdón, la caída de tensión que se genera es en contra de la corriente. Si la corriente lleva ese sentido aquí, el voltaje va a ir en otro sentido en la resistencia, ¿ve? Entonces también sería menos la corriente 2 por los 3 ohms. ¿Qué pasa, profesor, si yo digo 3 ohms por I2? Es lo mismo, hombre. O sea, Gil. O sea, pavo, oiga, ¿ya? Listo. Seguimos por acá. ¿Cómo va esa tensión? Va en contra de la corriente, o sea, menos 4 volts. ¿Cómo la caída de tensión que se genera aquí? En contra de la corriente, o sea, va a ser menos 1 ohm por I2. Y aquí viene lo que le digo yo. ¿Cómo se genera la caída de tensión? Menos también. Pero va a ser 4 ohm porque es una resistencia en común. Y la vamos a multiplicar por las dos corrientes que hay allí. Pero como estamos en la malla I2, esta vez I2 va a ser positiva. I2 y menos I1 entonces. Igual a 0 porque ya no hay más que analizar. Solamente está 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 elementos aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Están los 5 elementos. Vuelvo a repetir. Es esa resistencia la que está en conflicto y que tiene dos corrientes. Entonces, para calcular las dos corrientes, nosotros dejamos esa resistencia y restamos esas dos corrientes que está ahí. Como estamos en la malla I2, I2 va a ser positiva. Delante, como estábamos en la malla I1, I1 era positivo. Y resolvemos esto de octavo básico. Fácil. Ya. Menos 2 aquí. 4, 5, 6. Menos 6 volts. Estos son I2. Serían 3. Menos 3, menos 1, menos 4 ohm por I2. ¿Cómo hago eso? Se multiplica término a término, pues hombre, eso ya es de sexto básico. Menos 4 ohm por I2 más 4 ohm por I1 igual a 0. Sigamos viendo qué término semejante hay. Menos 6 volts. Aquí hay I2. Serían menos 4, menos 8 ohm por I2 más 4 ohm por I1 que queda solito es igual a 0. Aquí le voy a poner un 0 bien porque a veces yo le pongo un 0 y una rayita para diferenciarla. Una parte, cuando estudié informática se le diferenciaba del 0. Hay algunos que se confunden y dicen 0 o 1, así que mejor se lo dejo ahí como un huevito vacío, ¿no? Ya está, ordenemos nuestra ecuación. Menos 8 ohm
por I2 más 4 ohms por I1. Ese pasa para acá, negativo, pasa positivo, entonces 6 volts. Ordenémoslo, ya que están en voltaje, están en ohm, entonces el resultado nos va a dar en corriente. Entonces no le pongamos unidad de medida por esta vez, solo por esta vez. Va a ser 4 y 1, menos 8 y 2, y 1 y 2, y el resultado. Tal cual como dejé la ecuación anterior, y 1 y 2, y igual al resultado. Y aquí tenemos entonces nuestra segunda ecuación. Listo. Recuerde que esto es un favor que yo le hago porque hasta aquí es el análisis. La primera cosita que está aquí, la primera ecuación que está aquí, eso corresponde a la electricidad, al análisis del circuito corriente continua. De aquí para abajo, eso es parte suya, pues hombre. ¿Cómo no vas a saber solucionar esto más que si tiene la calculadora? Ahí está, jóvenes, entonces ahora puse las dos ecuaciones, esa correspondía a la malla I1 y esa correspondía a la de abajo, a la malla I2. Usted resuelve ese sistema de ecuaciones básico, de octavo básico, y me dice cuánto le dio. A mí me dio I2 menos 0,5 amperes y I1 me dio 0,5 amperes. Ya, pues, vea usted ahí, eso es un sistema de ecuaciones. Entonces, anote esos dos resultados y vamos a ver ahora por ley de corrientes de Kirchhoff en ese nudo cómo calculamos IX. Pero fíjese, para armar su ecuación de nudo, usted va a decir I1 va entrando a ese nudo. Perfecto. Y si usted se fija, sigue el sentido horario, I1 va entrando. I2 aquí, le voy a borrar un poquito esto para que no nos confundamos. I2 va a ir saliendo de ese nudo, ¿eh? Porque I2 viene aquí y sale de ese nudo. Entonces la pregunta es, profesor, pero ¿y por qué no podemos decir que I2 va ingresando al nudo aquí, de abajo para arriba, y uno va saliendo de ese nudo? ¿Sabe por qué? Porque están las dos corrientes. Ese es el punto en conflicto, por eso lo llamamos IX. Claro, porque no sabemos qué valor tiene. Entonces, ¿qué va a pasar? Si usted se fija, como le dije delante, I1 es todo eso en serie. Perfecto. Pasa aquí, pero se junta con I2. I2 es todo esto en serie. Todo lo que está aquí en serie. Pero pasa a donde está la resistencia 4 ohm y crea el conflicto entre I1 y I2. Y no sabemos quién gana. Si se suman o se restan, no entendemos. Por eso hay que hacerlo por las leyes de corriente de Kirchhoff. Y por eso no podemos decir que I2 va ingresando o I1, según el sentido, va saliendo. Eso no se toca. Lo que sí es claro que esta corriente que yo medí va a circular en ese sentido hasta este punto, hasta ahí. Y esta corriente I2 también va a circular desde ese punto hacia ese punto. Aquí no tenemos idea. Entonces, por eso, según el sentido que yo medí, I1 va ingresando e I2 va saliendo. Por lo tanto, queda IX. Ahora bien, para leyes de corriente de Kirchhoff, lo habíamos visto en los episodios anteriores. ¿Qué va a pasar aquí? Yo, personalmente, yo siempre digo que las corrientes que entran van a ser positivas y las corrientes que salen van a ser negativas. Eso me lo doy yo, usted puede decirlo al revés. Pero yo siempre lo digo eso y lo mantengo en el circuito, en el análisis de circuito. No lo puedo cambiar a mediados del circuito. No, tiene que seguir con su análisis, si no va a estar errado. Quizá en el otro ejercicio cambie, ahí sí usted lo cambia si quiere. Pero tiene que durar todo el ejercicio con el cambio que usted hizo. ¿Vale? Entonces yo, para no confundirme, hago tanto ejercicio que siempre digo las que entran son positivas y las que salen son negativas. Eso es arbitrario, no está mal. No es que usted esté mal y le vaya a dar erróneo. No, el sentido no va a decir si está erróneo o no. De hecho, aquí me salió menos 0,5. ¿Qué quiere decir? Que la corriente 2 no lleva ese sentido, lleva el otro. Va para el otro lado de la flechita. Eso es todo. Pero los cálculos los seguimos haciendo con esto, con el menos que nos dio. No lo podemos cambiar. Listo. Dicho eso, entonces, ahora voy a armar la ecuación de corrientes de Kirchhoff. Ya, pues. Entonces, vamos a decir en ese nudo que I1 va a ingresar y es positiva. Perdón. I1 va a ingresar es positiva. Menos I2 porque va saliendo, las corrientes que salen son negativas, y menos IX. Kirchhoff nos dice que lo iguale a 0. Ahí está. Ahora reemplacemos. ¿Cuánto le dio I1? 0,5 amperes. ¿Cuánto nos dio I2? Menos
pero I2 también nos dio menos 0,5 amperes. ¿Ve lo que le digo? Respete el signo. Claro, menos en nuestra ecuación de la ley de corrientes de Kirchhoff, aquí por ley de corrientes de Kirchhoff, nunca se olvide de Kirchhoff, ¿cierto? Son todas las corrientes igual a cero, la suma de las corrientes. En este caso I1 va entrando, es positivo. Menos porque va saliendo I2, negativo, menos I2. Y menos IX porque también va saliendo igual a 0. 0,5 reemplacé, vale I1, menos, pero resulta que I2 también vale menos 0,5. Colóquele el menos, respete los signos. Y si es igual, a IX. Entonces, finalmente, IX va a ser igual a 1 ampere. Menos por menos más 0,5 más 0,5, 1 ampere. Listo. Ahí está entonces resuelto por mallas y finalmente por leyes de corrientes de Kirchhoff en un nudo el cálculo de la corriente IX. 1 ampere. Eso es, pues, compañero. Tanto miedo por eso, ¿no? Entonces ahora vamos a ver una malla. Vamos a ver 3 mallas, que diga. Un circuito con 3 mallas. Veamos. Listos, jóvenes. Aquí tenemos entonces aquí tenemos un ejercicio por mallas. Ahora hay 3 cajoncitos, ¿ves? 3 circuitos cerrados. Por ende van a haber 3 mallitas. Pero el método que les voy a explicar ahora es el método para flojo, para la gente que no piensa. Es llegar y ejecutar nada más para facilitarle su vida. No está ahí con bebé como un bebé llorando. Claro. No sea llorón, hombre. Y esto le va a facilitar su vida. Entonces, des el mismo sentido de corriente. Pero qué profe, que nosotros dicen que no. Le estoy diciendo, hombre, hay hartos métodos. Yo le digo que des el mismo, este método ocupo yo. Voy a poner aquí sentido horario siempre, ¿ves? Me pongo yo el sentido horario. Y 1, y 2, y 3. Listo. Ahí están las 3 mallitas, esos 3 sentidos de las corrientes en el mismo sentido horario. Da lo mismo si ya se le colocó ahí 1, y 2, y 3. Lo mismo, hombre, va a llegar a los mismos valores, no se me agile. Mire, vamos a analizar I1. ¿Qué va a hacer usted? Va a agarrar todas las resistencias que pasa I1. Donde pasa I1, agarra todas esas resistencias. ¿Cuáles son? 2, 10 y 8. ¿Cuánto suma eso? 20. Va a poner aquí 20 y 1. Siempre menos. Estamos en la malla I1. No quiero colocar malla I1 porque no me va a alcanzar la pizarra. Colóquele malla I1, 20 y 1. Son las resistencias que suman donde pasa la corriente I1. Luego, señor, por la malla I2. I2 con respecto a I1. ¿Qué resistencia hay en I2 con respecto a I1? La de 8 menos será 8 por I2. Y con la 3 con respecto a I1, ¿cuál es la resistencia? La de 10. Menos 10 por I3. Y esto va a ser igual a todas las caídas de tensiones que se generen ahí. Y ahora usted debe sumar las tensiones. En el mismo sentido que yo di la corriente. Menos 20. Menos 20 porque en el contrasentido que yo me di. Más 15. Menos 8. Menos 10. ¿Cuánto es eso? Eso es menos 23. ¿Listo? Analicemos la malla 2. La malla I2. La malla I2 va a ser positiva, entonces las demás van a ser negativas. Y yo sumo la resistencia que pasa la corriente I2. ¿Por dónde pasa? Por 6, por 4, por 8, por 12. ¿Y eso cuánto es? Entonces la suma de todas las resistencias donde va a pasar I2 me dio 30. Y los demás siempre van a ser menos. Donde esté la malla va a ser positiva y los demás van a ser menos. O sea, va a ser menos. I2 con I1, ¿cuál es la resistencia común? La de 8 ohms. 8 y 1. Luego menos, siempre menos. I2 con I3, ¿cuál es la resistencia en común? La de 12 ohms. 12 y 3. Y es igual a la suma de todas las tensiones que hay ahí, ¿cierto? Y que lleve en mi mismo sentido. O sea, 16 más 8, porque va en el sentido horario, lleva los 6 volts, lleva los 10, ¿qué más? Y los 8. Y me da entonces 24 volts. ¿Ya? 24 volts. Estos son ohms.
Pero para armar la ecuación, al final no vamos a ponerle el voltaje, no le vamos a poner volt, porque también voltaje y ohm, finalmente la corriente me va a dar en amperes. Ya, y veamos la malla I3, pues. La malla I3, como estamos en I3 va a ser positiva y las demás van a ser negativas, pues señorcito. Claro. Listo, sume todas las resistencias que hay que pasa por I3. La de 10, vengo para acá, 14 y 12. ¿Cuánto es la suma de eso? La suma de eso me dio 36. Listo. Los demás entonces van a ser todos negativos. Menos. ¿Cuál es, la resistencia en común que tiene I1 con I3? 10. Va a ser entonces 10 y 1. La otra también va a ser menos. I3 con respecto a I2, ¿cuál es la resistencia en común? La de 12. 12 y 2. Y finalmente sumamos todas las tensiones que vayan en el mismo sentido que dice mi corriente que yo medí. Entonces va a ser menos 15, menos 12, menos 4, menos 6. Eso me va a dar un total de menos. Eso me da un total de menos 37. ¿Se da cuenta? Sumé todos los voltajes, pero en este caso los fui restando porque va en contra de la corriente que yo medí, que era horaria. El otro lleva en los otros sentidos. Y ahí está armado el sistema de ecuaciones. Usted lo ingresa a su calculadora, porque esto también, esto ya es de cuarto medio, tercero, cuarto medio. Lo ingresa a su calculadora si no lo sabe hacer manual, porque manual tendría que aplicar algún método, el método de Kramer, de matrices, puede llegar a sacar I1, I2 e I3. Pero yo lo ingreso a la calculadora, es más fácil, requiere menos tiempo, porque si está con método de Kramer, se demora fácil 40 minutos. Si usted es medio lerdo para ocupar la calculadora y para sumar y restar y multiplicar, le aseguro que son 30-40 minutos que va a ocupar en eso. En cambio, si usted lo ingresa a la calculadora, no se demora ni un minuto, 40 segundos de demorarse en ingresar estos datos a la calculadora. Averigüe cómo. Aquí está el sistema de ecuaciones. Entonces, yo le voy a dar de la tarea I1, medio, I2 e I3. Le voy a dar el resultado, a ver si usted llega a ese resultado. Ojalá. Aquí tenemos los resultados entonces. Ingréselo a la calculadora y debería darle esto. I1 menos 2,3 amperes, I2 0,55 amperes e I3 menos 1,85 amperes. Pero si nos preguntaran, calcule todas las corrientes, esas no son todas las corrientes. Recuerde que solamente la corriente es donde está solita la mallita. Me refiero, esta solamente es la corriente I3. Eso. Pero esto que está aquí, no, se desparrama. I1, esto sería I1. Ahí. Pero aquí se desparrama. I2 es esto que está en la periferia, afuerita. Pero cuando están adentro juntándose con otras corrientes, ya hay que hacer el cálculo que hicimos delante por ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, ahí tenemos las tres corrientes. ¿Ve usted cómo puede sacar las otras? Le voy a dejar dicho porque si no va a llorar. Va a decir, ay, profesor, no me enseñó. Nerds. Entonces, aquí, ¿qué va a ingresar a este nudo? Ahí va a ingresar I1 claramente porque está por fuerita. I1. Aquí, ¿qué va a pasar? Eso está en conflicto. Entonces, solamente aquí en este nudo va a salir I3 por el sentido que yo medí. Y ahí yo le puedo poner un IA. ¿Tenemos I1? ¿Tenemos I3? Lo tenemos. ¿Podemos calcular IA? Claro, calcule, despeje por leyes de corrientes de Kirchhoff. Veamos otro nudito. Veamos este. Aquí, ¿qué va a pasar? Ahí va a ingresar I3. Claro, por el sentido que yo medí. Aquí, ¿qué va a pasar? Va a salir I2. Clarísimo. No nos metamos con lo del medio porque lo del medio es nuestra incógnita. Y ahí yo le puedo poner para arriba, para abajo. Eso se lo da a usted nomás, no se haga problema. Y B. ¿Tenemos I2? ¿Tenemos I3? Sí, podemos calcular IB. Lo puede calcular, calcúlelo usted pues. Aquí va a ingresar I2. Y aquí va a salir I1. Claro, por los sentidos que yo medí. Pero la del medio es la que está en conflicto. Entonces la del medio vamos a decir que va a entrar y la vamos a llamar IA, IB y C. Y C. Listo. Están todos los nuditos. Y la suma de los nudos que se junten aquí, de las corrientes que se junten aquí, debe ser igual a 0. Compruébelo en su casa, no espere que le haga todo yo, hombre. Está en educación superior.
Claro, compruébelo porque ya tiene los resultados. Es llegar, y armarlo la idea con este quicho, nada más, por nudo. Listo. Eso sería una ecuación es decir, una malla con 3 ecuaciones. Vimos con 2 y con 3. Espero que queden conformes.